Y solo aquí, sus necesidades van a ser... ¡Tengo hambre! ¡Que un momento! ¡Hola, Specters! Soy vuestro espejo en un lago. Specters, de seguro ya se habrán enterado de la polémica que hubo referente a la película de Batman Azteca. Y antes de que peguen el grito en el cielo, no, este video no es otro del montón. Ni que fuera mi video de Emilia Pérez. Hoy no vengo a demonizar a nadie ni a decir quién tuvo razón y quién no. En su lugar hablaré del elefante en la habitación. Y es que el verdadero problema de esta polémica es que mucha gente se centra en los motivos equivocados a la hora de hablar de ella, causando que el tema se bastardice, Haciendo que la razón de la queja de los españoles y algunos hispanohablantes con el tema sea pues ignorada. Y la gente sigue insistiendo en simplificar todo. Y bueno, este video es solo para ahondar este tema y como una especie de autorreflexión. Pero bueno, la verdadera pregunta aquí es, ¿la queja en torno a los hispanistas con esta película es válida? Sí y no. Pero antes de comenzar hay que ahondar y definir cómo empezó todo. Todo comenzó cuando salió el teaser de Batman Azteca, tráiler que mostraba a los españoles como los malos y a los mexicas como los buenos, cosa que disgustó a muchos españoles y latinoamericanos, yo incluido, y como no, esto despertó una gran pelea en Twitter. Por un lado los indigenistas y por el otro los hispanistas, cada quien defendió su opinión con argumentos y sobre todo con insultos. Hasta los antiprogres y la comunidad anglosajona se metieron en esto acusando a la película de ser woke. Venga, Twitter siendo Twitter. Ya una vez mostrado el contexto, es hora de saber las dos ideologías importantes del conflicto, comenzando con los hispanistas, ¿quiénes son? El hispanismo es un movimiento social e ideológico que ha ganado fuerza en los últimos años. Y dejemos esto claro de una vez, no tiene nada que ver con la extrema derecha española, el nacionalsocialismo, el fascismo ni ninguna de esas cosas. Es otro rollo, punto. Cuando se lee de Leyenda Negra, generalmente le escriben políticos y divulgadores españoles, políticos y divulgadores españoles, políticos y divulgadores españoles, políticos y divulgadores españoles, nostálgicos de un imperio que ni siquiera era suyo. ¡Qué pendejo! Ahora en serio, definir qué es ser hispano es un tema que ni los propios hispanistas logran acordar del todo. Cada quien tiene su idea, pero hay tres pilares en los que todos están de acuerdo. La lengua, el español, el gran lazo que une a millones de personas, desde México hasta España, pasando por toda América Latina y más. La herencia católica. Este punto es un poco espinoso, porque no todos los hispanos son católicos ni están en misa todo el día. Sigue en discusión, y con razón, el mestizaje y la igualdad. Aquí está el corazón del asunto. El hispanismo valora la diversidad racial y étnica, el mestizaje y la unión de los pueblos hispanos sin jerarquías basadas en raza. La idea es la armonía, sin divisiones absurdas. Con solo este último punto, ya queda claro que el hispanismo no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo. Así que sí, el hobbit que llamó nazi a Brigada Antifraude es bien pendejo, es que Dios mío si quería joderlo, solo bastaba con decir sus verdades, o sea Brigada no es un nazi, será anglofóbico y amargado, odia a los masones y a Hollywood, con la misma potencia que un reactor nuclear, pero nunca será una estrella porno. Más polémico de mis videos. ¿Cuál? ¿El de la guerra? Ajá, hasta le hicieron un video en contra, o sea, claro que no le iba a gustar a los nazis, por supuesto. Puedes responder a los argumentos de Brigada, love you. Mira, de poder, pues. El problema es que para responderle a la Brigada, tendría que ver su video. Entonces, si a mí se me acerca un nazi y tiene muchísimas cosas que decir, perdón, pero eres nazi. Si quieres que te tome en serio, quítate la suástica. ¿Qué más se puede esperar de un puto mediano con pies peludos? Pero no todo es perfecto en este movimiento. Hay algunos hispanistas que se pasan de lanza. Hay hispanistas radicales que quieren traer de vuelta la Santa Inquisición, pero no la real, esa que nunca quemó a nadie ni enjuició a ninguna bruja, sino la versión de la Leyenda Negra, esa que sale en las películas, o sea fans de Warhammer 40.000. También están los que pintan al Imperio Español como si fuera un paraíso perdido. Nada que ver. El imperio tenía un descontrol tremendo.
Regiones como Texas eran un desastre, abandonadas a su suerte, con bandidos y británicos que a veces son lo mismo, haciendo lo que querían. La vida era dura para casi todos, y no hablemos del machismo y la homofobia que estaban a la orden del día. Y sí, la Inquisición española no fue el monstruo de las películas, pero tampoco era un club de amigos. Persiguió a judíos, protestantes y musulmanes, y eso no se puede ignorar aún con sus contradicciones. El hispanismo está creciendo. ¿Por qué? Porque la gente está harta de otro movimiento más conocido, el cual tal vez no conocen por nombre, pero lo más seguro es que si eres mexicano o latinoamericano, han sido influenciados por ella, de alguna u otra manera. Este movimiento social es El indigenismo, por definición, es una ideología creada para incluir a los pueblos indígenas a la sociedad, hecha por gente no indígena, con el fin de construir una sociedad para que pueda proteger sus derechos y cultura, cargando una base fuertemente nacionalista. ¿Ya notaron el problema? Y es que el indigenismo es una reivindicación de los pueblos indígenas, creado a partir de las clases altas y dominantes de las nuevas naciones hispanoamericanas, o sea, los descendientes de la nobleza del virreinato. Así que si tienes un familiar y un amigo que defiende prácticamente estas creencias como si fuera algo nuestro, algo creado a raíz de nuestros pueblos autóctonos, pues pásenle este video por favor. En México el indigenismo se plantó luego de la derrota de Agustín de Iturbide, el verdadero padre de nuestra patria, pero que de seguro en los libros de historia de la SEP te lo habrán vendido como un traidor. Pero no lo era. Lo que pasa es que él quería que México se convirtiera en una monarquía, para que se pudiera convertir en el emperador de México. Pero para eso necesitaba títulos nobles y muchos contactos. Y para eso necesitaba la ayuda de España. Y también porque una de las razones por las que Nueva España era muy próspera era porque pues España tenía los contactos, cosa que la joven nación mexicana pues no tenía. Así que quería que el imperio mexicano tuviera una buena relación con el imperio español, a pesar del conflicto con la independencia. Aquello no le gustó a las clases altas de México, ya que no querían rendirle vasallaje a otro rey. Por eso querían que el país se convirtiera en una república. Y luego vendría lo típico de la historia mexicana. Aquí todo se fue a la mierda. Vinieron los años de guerra civil. Iturbide huyó a España. España, viendo el desastre, intentó reconquistar México. Iturbide volvió a México y avisó que España quería reconquistar el territorio. Fue fusilado allí mismo. ¿Lograron repeler la conquista española? Después la misma élite que estaba a favor de la república empezó una guerra civil entre ellos porque no sabían cómo organizar la república, no se ponían de acuerdo y empezaron a matarse entre ellos. Después en 1938 ocurrió la primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles. Solo pienso en budines y pasteles cayendo sobre mí. Luego vino la invasión de Estados Unidos a México. Y no estoy apresurando las cosas, literalmente así fue. No pasó mucho de la intervención francesa y ya había otra intervención. Intervención que terminó con la victoria de Estados Unidos y prácticamente México perdiendo parte de su territorio. Luego ocurrió otro golpe de estado ya que tenían que sacar a Santana porque Santana se había convertido en un dictador. Y en fin, en estos momentos México necesitaba una guía, necesitaba una figura que le dé esperanzas a la población para que vuelvan a confiar en un México libre. Y esa figura se llamaba Benito Juárez. Y aquí, mis queridos Specter, surgió una de las manías que tienen muchos políticos mexicanos incluso hoy en día. Y no estoy hablando de la corrupción, sino más bien esa tendencia de los políticos mexicanos de culpar a agentes externos de sus propias fallas. En este caso, los españoles. No voy a ser muy duro con Juárez, ya que bueno, él era la mejor opción que había en ese entonces para estabilizar México, y al final logró hacerlo. Pero Dios mío, esa propaganda antiespañola sigue estando fuerte hoy en día. Literalmente hay gente que cree que la conquista de Tenochtitlan fue así. Ixtli mixtli pixtli pili miquixtli.
Ay, Narcí, me estás exagerando. Yo exagero. Pues chéquense esta. Otro momento terriblemente ridículo, aunque más serio, fue cuando la página de Vox España en Facebook, que según sus propias palabras es un partido político que le exige a los medios dejar de imponer sus creencias a la sociedad, publicó un artículo el año pasado conmemorando los 500 años de la conquista de Hernán Cortés sobre Tenochtitlan, haciendo énfasis en el supuesto hecho de que España logró liberar a millones de personas de un régimen cruel y sanguinario comandado por los aztecas, para rematar con la leyenda, orgullosos de nuestra historia. Vale, ¿y lo malo? ¿Dónde está la parte mala? Tal egoísta y alzada afirmación causó tanto alboroto entre todos los hispanohablantes que la publicación al día de hoy reúne casi medio millón de me divierte y más de 100,000 comentarios diciendo la verdad que sobresale de su burbuja, dejándoles en claro su ignorancia y recalcando que lo único que hicieron los españoles fue saquear los tesoros del país, masacrar a millones de personas y por supuesto traer un montón de enfermedades letales desde el viejo continente. Sí es cierto que trajeron bacterias del viejo mundo y todo eso, pero vivían en un tiempo donde el baño era un lujo o bien no le daban mucha importancia a la higiene, y donde la palabra vacuna era prácticamente inexistente. ¿Tú crees que iban a estar conscientes de eso? O mejor dicho, ¿tú crees que estaban conscientes que los virus con los que ya estaban acostumbrados a vivir toda su vida eran dañinos para los indígenas? Por lo que por supuesto es una ridiculez tremenda de su parte que todavía piensen que son los héroes del cuento. La conquista no tuvo héroes ni villanos. La historia en general no tiene buenos ni malos, excepto la Segunda Guerra Mundial. A la mierda con los nazis. Dejen de contar la historia como si fuera una película de Disney, con buenos y malos, Dios mío. Por romantizar a los personajes históricos, luego la gente se pone en plan: ¡oh Dios mío, Villa era un asesino! Incluso hay comentarios de mismos españoles disculpándose por tal publicación, dejando en claro que no todos piensan de esa manera. Caray, que hasta el Velociraptor se unió a callarles el pico. Ah, pero no fuera la chica de los buenos jeans con familiares pro Trump, ¿verdad? Porque allí sí está bien, ¿no? Pero aquí el problema no es solo ocurrencia mi contenido es promedio TV, sino los comentarios que salen en su video. Son muy desoladores, dan ganas de hacer explotar a la SEP. Qué coraje leer que se enorgullecen de haber impuesto su verdad de manera egoísta, poco empática y acompañada de violencia. Como los mexicas. Hace 500 años comenzó cayéndose Tenochtitlán y comenzó la esclavitud, el castigo, Falso, y ya existía la esclavitud en los tiempos de los mexicas. la imposición y el saqueo que duró 300 años más. Saquearon América Latina, cortaron nuestro desarrollo cultural y social, Dios mío, cabrón, no éramos Wakanda, supéralo. enteraron nuestra historia solo porque pensaban, y siguen pensando, que son mejores solo por ser blancos, barbados y altos. Mi compa el mexicano menos acomplejado. ¿Por qué no dejan de encubrir los actos de violencia desmedida y el imperialismo? Lo mismo digo, ¿por qué siempre ponen a los mexicas como víctimas? ¿Por qué no aceptan que construyeron su país con base en robo y asesinatos? Este cabrón sabe que luego de la caída del Imperio Español, España tuvo una crisis económica y posteriormente una guerra civil. De apropiación cultural, de violaciones y asaltos. ¿Cuál apropiación cultural? Los únicos que hacen apropiaciones culturales de pueblos indígenas somos nosotros. Y respecto a las violaciones y el mestizaje, y miren, no quiero negar que durante la conquista sí hubo violaciones. Siempre en un conflicto bélico las hay. Pero decir que todos los mestizos de América Latina, que son la gran mayoría realmente, somos fruto de la violación, es quedarse corto. ¿Tú crees que un niño fruto de la violación cuando nazca iba a sobrevivir en ese tiempo? No, iba a morir. Además, metiéndonos en los inmundos zapatos del perpetrador, ¿por qué dejarla vivir? Además, no dudo que 100 o 50 o 200 pudieron haber hecho esta atrocidad, pero ¿todos los españoles? Todos los españoles que vinieron acá violaron indígenas y luego los hijos de esa violación nacieron sin problema alguno, sin problemas de salud y vivos. No sé, un poco forzado, ¿no creen? Además, hay registros históricos de españoles que se casaron con indígenas, no sean putos. Dejen de pensar que son mejores por ser europeos. Repito, el mexicano menos acomplejado. Dejen de pensar que su verdad es la verdad absoluta. Dejen de imponer su manera de pensar. Dejen de justificarse con sus ancestros por ponerle una cadena a los míos. Cabrón, te llamas Mauricio Muñoz Guerrero, no seas pendejo. Tengamos huevos y acepten que cortaron y enterraron de manera violenta el crecimiento de civilizaciones que tenían mucho conocimiento de los astros. Los mayas destruyeron su propia civilización. Cuando llegaron los españoles no eran más que simples pueblitos ahí. Además, esos conocimientos fueron archivados y salvados por los españoles. Todavía siguen vigentes gracias a ellos. Hasta acreditaron a los mayas y todo. De las plantas, del espíritu y que ustedes y su maldito miedo a lo desconocido decidieron, porque se les inflaron los testículos, que no valía la pena. Esos conocimientos siguen estando allí. Viaja a Chiapas si no me crees. Por favor, dejen de ser hipócritas. En realidad los españoles no les ganaron a los aztecas. De acuerdo con el Hospital de Jesús, acá en la Ciudad de México, los españoles ganaron debido a la cantidad de bajas generadas por todas las enfermedades que los españoles trajeron acá. No ganaron, pero sí ganaron.
Gracias España por venir a masacrar pueblos enteros en nombre del amor de Dios. Gracias por dejarnos una monarquía podrida, que hasta el día de hoy sigue en su país. Me encanta la libertad que le dieron a los pueblos americanos, tan solo los pusieron en el cuarto escalón de su sistema de castas. El sistema de castas era más una investigación de las distintas culturas que iban surgiendo en los virreinatos que el sistema de castas de la India. Prueba de ello es que hubo literalmente figuras históricas que lograron prevalecer a pesar de su mestizaje o de pertenecer a etnias no blancas. Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés y la Malinche, tuvo una gran carrera política en España. Juan Latino, un esclavo africano que pasó a la historia como uno de los mejores escritores de habla hispana. Eusebio Puello, Juan Garrido y otras figuras que de seguro no sabías de su existencia porque la SEP te quiere hacer creer que el virreinato fue el Congo de Leopoldo II. ¿Pero para qué? Pues ya lo dije, es más fácil echarle la culpa a otros por tu ineficiencia a la hora de gobernar que admitir tus fallos. Pero no notaste que el socio fundador tenía los clientes y contactos, y de repente tu negocio empieza a tambalear. Ya no comercias con gente de otros continentes, pues el socio fundador era el de los contactos. Luego, la competencia te quita la mitad de tu negocio con malas prácticas, pero no puedes hacer nada, pues estás solo y en crisis. Te peleas con tus colaboradores e incluso los yucatecos, regios, sonorenses y otros están pensando dejar de trabajar contigo. Tu negocio se va a hacer incluso más pequeño. Bueno, después de una serie de malas decisiones, malos manejos e inexperiencia, no quieres culparte a ti mismo por esta situación, sino que empiezas a contarte la historia de que todo fue culpa del socio fundador del antiguo negocio, que él abusaba de ti, que ganaba más de lo que debería y que tú valientemente te separaste de él. Aunque hacerte la víctima es una versión mucho más cómoda de la historia, no te permite ni explicar la realidad, ni mucho menos salir adelante. ¿Ya entienden ahora la verdadera razón de la queja? No sé ustedes, pero esta narrativa para mí es hartante. Y el hecho de que haya mucha gente en mi país que se la trague y hasta le siga el juego hasta límites absurdos, me hace sentir aún más lástima por mi México. Los españoles traían los cerdos y los mexicanos pusieron las tortillas. Recuerda que cada vez que tú comas tacos de carnitas, estás festejando la caída de la gran Tenochtitlan. Como que de repente me dieron ganas de comer unos ricos tacos de carnitas. Pero bueno, seguro con estas declaraciones aparecerán compatriotas que me llamarán panista o racista, simplemente por criticar este gran circo llamado identidad nacional. Y es que otro problema del indigenismo mexicano es que pareciera que cuando se trata de identidad nacional solo existen los mexicas o los mayas. No hay nada de tarumarats, tzotziles ni de yaquis. Y ya ni hablemos del resto de pueblos indígenas que poco a poco están desapareciendo. Me extraña mucho que estén con lo de Tenochtitlan, que yo no tengo nada contra Tenochtitlan. Yo creo que México es una cuna de civilizaciones, plural. El papá del presidente López Obrador en ese momento, pues, tabasqueño. Aquí estuvieron los olmecas hasta donde me quedé. Al menos ya empiezan a renegar y tumbar las cabezas olmecas, que son capaces. Sí, pues tenemos una bola de jacobinos que hoy están cogobernando, que le están haciendo mucho daño al país y no entienden cómo está la brújula del planeta. Segundo, la mamá veracruzana de Andrés, olmeca. ¿Y qué eran los olmecas? La primera civilización de Mesoamérica. ¿Y me sales con Tenochtitlan? Y sí, ya sé que Jalife es una persona cuestionable, pero por más que lloren y patalien, él tiene razón aquí. Con esto ya hay que cuestionarnos la forma tan simplista en la que contamos nuestra historia. Por eso hay gente como el Doom, Espartaco 18 y el Arqui en este país. Gente que creció y vivió con este victimismo histórico en las escuelas, pero en vez de convertirse en indigenistas se terminan convirtiendo en mexicanos racistas. Déjame ver si entiendo. Esta civilización de gente morena, violenta, asesina y que sacrificaba gente para que lloviera, fueron conquistados por estos barbudos blancos que encima les prohibieron sacrificar más gente y trajeron orden, paz y bienestar. ¿Tres cosas que desaparecieron luego de que nos independizamos de ellos? No sé, qué curioso que cuando la gente morena toma el poder todo se va a la chingada, ¿no? Les das la idea a los racistas de que tienen razón. Además, este discurso todavía sigue siendo importante, chicos, porque hasta el día de hoy solo sirve para hacer cortina de humo. Teniendo problemas más graves como la corrupción y el narcotráfico, ¿es necesario seguir con este tema? Pero bueno, ya yendo al grano, sabiendo todo esto, ¿es malo querer ver esta película? No, para nada. Yo siempre lo diré, hay que apoyar los proyectos animados, y más si son de esta parte del mundo. Solo recuerda que esto es una película, ¿vale? La realidad fue mucho más compleja.
Y sobre todo, también recuerda, no dejes que te controlen. Si hay algún gobierno, país que nos quiera hacer rivales, recuerda que no lo somos. Al final del día, los hispanos solo nos tenemos a nosotros. Este fue Narcim, dueño del canal de Mr. Soul Station Reseñas. Báñense, coman bien y recuerden, la corregidora fue la primera inclusión forzada de la historia nacional. Independientemente de la complejidad de las circunstancias, actualmente tenemos un país con una de las culturas más ricas del mundo, que trasciende fronteras y que es herencia de antiguas civilizaciones y fue el eje de la civilización hispana. Así que, independientemente de las versiones, ¡que viva México!